allí donde reina el bien, siempre aparecerá el mal. Desde siempre, unido irremediablemente a la figura de Dios, aparece la siniestra sombra del demonio, que intenta desviar del camino marcado a los fieles. Las Sagradas Escrituras hablan de cómo el mismísimo Jesucristo tuvo que ahuyentar el espíritu del maligno del cuerpo de sus incondicionales. Pero estas atrocidades están aún presentes en nuestros días, por increíble que parezca. Hace años hubo un caso que sacudió al viejo continente y que enfrentó a los dos sectores más radicales de la Iglesia Católica. Esta es la terrible historia de Anneliese Michel. Anneliese venía al mundo un 21 de septiembre de 1952 en Leifling, un pequeño pueblo en las entrañas de Bavaria, en la Alemania más conservadora. Sus padres, un carpintero y una ama de casa cuya única cultura era su trabajo, educaron a sus hijos en la más ferviente fe católica, lo que marcaría a la pequeña de por vida. Ya desde que era niña, toda su actitud era de devota. Debido a su enfermedad, se sentía muy próxima a Dios y siempre decía: Dios será siempre lo primero en mi vida. En plena adolescencia llegó el detonante. La joven sufrió unos extraños ataques que contorsionaban su cuerpo y nublaban su mente. La joven escuchaba voces y tenía muy claro de quién eran. El calvario de Anneliese había comenzado. La medicación contra su enfermedad surtía efecto, pero la extraña presencia seguía atormentándola. Sin embargo, sabía que si hacía públicas sus alucinaciones, la gente la tomaría por loca y no lograría su ansiada meta, llegar a ser maestra. Su angustia era tal que trató de lanzar un mensaje subliminal de ayuda, aprovechando un trabajo de universidad. Solo el título era inquietante: Tratando con el miedo. Tras varias peregrinaciones a santos lugares buscando respuestas y soluciones, Anneliese tuvo una reveladora aparición mariana. Debía hacer frente al peor de los enemigos de la cristiandad, a aquello que le llevaba meses atormentando, al mismísimo demonio. Anneliese se empeoró. Los ataques eran ya continuos, la imagen era dantesca. La joven se retorcía como fuera de sí, cambiando el tono de voz, blasfemando e insultando a todo ser humano que se le acercase. Los padres, cada vez más desesperados, desconfiaban de los médicos y daban credibilidad a la demoníaca versión de su hija. Pese a los consejos del neurólogo exigiendo que volviese a medicarse, solo vieron una solución: la Iglesia. En un principio, las altas instancias eclesiásticas denegaron la posibilidad de hacer el exorcismo a Anneliese. Según ellos, la joven no presentaba ninguno de los síntomas propios que recoge el Rituale Romanum.
hablar en idiomas desconocidos, exhibir una fuerza física desproporcionada, manifestar repulsión por objetos sagrados y conocer hechos muy distantes en tiempo y espacio. La recomendación fue clara: que siguiese con el tratamiento médico. Tras varios intentos más y un empeoramiento del estado de la joven, en 1975, Joseph Stangl, obispo de Wurzburgo, ordena finalmente que el pastor Ernest Salt le realice el exorcismo. Continuó alrededor de hora y media. Me acuerdo que al terminar, Aldry Arnold dijo: «Ok, es hora de hacer una pausa», para que Anneliese descansara. De repente, ella empezó a gritar: «¿Descansar? Aquí no se descansa. Esto continúa sin parar». Durante varios meses, la joven fue sometida a sesiones de hasta 7 horas diarias. Los testigos que las presenciaron hablaban de sucesos aterradores, giros inconcebibles en un ser humano, convulsiones de una fuerza tal que tenían que atarla a la cama y ser sujeta por 3 personas. Y lo más sorprendente de todo, varios demonios que se manifestaban a través de la boca de la joven. Caín, Judas Iscariote, Lucifer, Nerón o Adolf Hitler estaban dentro de Anneliese. Hubo una ocasión, era el 31 de octubre de 1975, en que se manifestaron 6 demonios, que incluso se dieron nombres a sí mismos. El procedimiento con estos 6 demonios duró unos 40 minutos. Aún hay más. El suceso fue aprovechado por el sector más conservador de la Iglesia para hacer propaganda en contra de las reformas aprobadas en el Concilio del Vaticano II. Según estos, Anneliese Michel fue elegida por Dios para purgar los pecados de la corriente más renovadora de la Iglesia. Cintas con el escalofriante sonido de los gritos de la joven durante los exorcismos fueron hábilmente repartidas por las iglesias de Alemania. He realizado miles de exorcismos y de estas cintas he escuchado las suficientes. Escuchando su voz y observando su comportamiento, se puede asegurar definitivamente que el diablo está presente. Con 31 kilos de peso, con neumonía y síntomas de inanición, completamente magullada y demacrada, con las rodillas rotas por las 600 genuflexiones que le obligaban a realizar diariamente, Anneliese Michel no aguantó más y murió en 1 de julio de 1976. El suceso sacudió salvajemente a la opinión pública alemana. Los padres y los sacerdotes que realizaron los exorcismos fueron llevados a juicio acusados de homicidio negligente y condenados a... Venimos ante Dios, traemos diezmos, ofrendas y primicias, celebrando todos juntos en la casa del